filosófico convencional, porque es un elemento el conocimiento se entiende como algo preciso, objetivo, acabado, ¿no? Algo fijo, algo que aprendes y ya acabaste, ¿no? En el paradigma convencional. Y el conocimiento se distribuye entre las disciplinas sin que haya necesariamente una interacción entre ellas. O sea, lo que aprendes en geografía no tiene que ver con lo que aprendes en historia, en biología. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje descansa en el profesor, quien es la autoridad en el aula. Y es proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque ahora ya está de moda el proceso de aprendizaje-enseñanza. De hecho, bueno, se supone que lo que decías de que ahora que se está cambiando el programa con el desarrollo de competencias, realmente el profesor es más un mediador, un acompañante, sí. Pero el proceso es de los niños, sí. De los estudiantes, ¿no? Claro. Sí. Como dejarlos, ¿no? Así como que llegar a su propio camino, a su propio, sí. Conocimiento. Poner todos los elementos necesarios para que se dé el aprendizaje, pero ellos son los protagonistas, ya no el maestro. Ya. El maestro ayuda a que estén las condiciones que sean suficientes para que se den. Los estudiantes adquieren el conocimiento mediante la absorción de datos e información en el paradigma convencional. Y en el reflexivo se supone que el objetivo de la educación es fomentar la comprensión del alumno, el fortalecimiento de su capacidad para hacer buenos juicios y su capacidad para trabajar en una comunidad de diálogo con sus compañeros. Ese es otro producto bien importante del pensamiento de orden superior, el proporcionar a los estudiantes los elementos para que desarrollen su capacidad para realizar mejores juicios. Y el poder hacer buenos juicios quiere decir poder ser sensibles a los diferentes contextos, poder analizar alternativas, predecir consecuencias, enfrentar situaciones y entenderlas desde su complejidad específica de cada situación y después de una reflexión tomar una decisión. Eso implica hacer mejores juicios. Y es uno de los productos más importantes del trabajo con filosofía para niños. Entonces, en este paradigma, los estudiantes piensan y reflexionan sobre el mundo, pues se les presenta como algo ambiguo, equívoco y misterioso, no como algo claro y acabado y preciso como en el paradigma convencional. Las disciplinas objeto de estudio en la escuela se justaponen, existe relación entre ellas y no son exhaustivas en cuanto a su área de conocimiento. ¿Cuándo eres exhaustiva? No abarcan todo lo posible dentro de su área de conocimiento. El profesor es un mediador del conocimiento y adopta una posición de falibilidad ante el conocimiento. Esa es otra característica de filosofía para niños, es que entiende al conocimiento como algo falible. Entonces, todos nosotros como docentes y facilitadores, e idealmente poco a poco los estudiantes, conforme van avanzando, van entendiendo el conocimiento como algo falible. Esto quiere decir que lo que yo sé ahorita, mis convicciones, mis creencias, las debo mantener con firmeza, porque me ayudan a entender el mundo y me ayudan a dar dirección a mis acciones, a mi comportamiento. ¿Sí? Sin embargo, aunque yo mantenga esas creencias y suposiciones con firmeza, sé que son falibles. O sea, tengo la suficiente apertura mental como para poder escuchar a otro que si me hace una crítica razonable y me plantea argumentos sólidos que cuestionen alguna de esas creencias que yo tengo, estoy dispuesto a transformarla. Eso quiere decir que soy falible. Esto me recuerda mucho a Lapo, que dice que nunca se equivoca.
porque cuando se da cuenta se va del lado donde el lado Exactamente eso. súper sabible. Y por eso nunca me equivoco, porque cuando a veces me pasa, donde quiero dar la razón y así estoy equivocado. Y eso también proporciona a otro producto importante, que es la humildad intelectual. O sea, yo no lo sé todo, ni yo soy el más chido, sino que se camina con cuidado, sin andar alardeando de todo lo que y se piensa que los estudiantes son otra vez interlocutores intelectuales competentes, que son seres reflexivos y pensantes con capacidad para pensar por sí mismos. Y el foco de la educación no es la adquisición de información, sino la indagación acerca de las relaciones entre las disciplinas y el fortalecimiento del buen juicio de los estudiantes con los que trabajamos. Bueno, de esto hablamos un poco en la mañana. La comunidad es un espacio de respeto, confianza y escucha. Es un lugar seguro. No hay que poner al niño adolescente como centro de la discusión, hay que aprender a descentrar. Esa es una de las diferencias en la terapia. Puede ser que se plantee la situación del individuo y se trabaja con el individuo. Acá no se debe de poner como centro de atención a alguien que hace un comentario íntimo, delicado, que debe generalizar. O sea, si un niño dice, es que llegué tarde porque mis papás se golpearon en la mañana, el maestro, sería un error que dijera, a ver niños, ¿qué podemos aconsejarle a Robertito que sus papás se golpearon y lloraron? No, eso sería el error, sería más terapia, aunque quién sabe qué es terapia, porque pueden hacer mucho daño los maestros que no son psicólogos, se ponen a tratar de... Entonces la estrategia sería, ¿por qué creen que hay personas que usan la violencia? Generalizar, descentrar. Y bueno, lo que les mencionaba acá, es parte básica de su trabajo terapéutico, es la aceptación incondicional de las personas, y eso sucede en la comunidad de diálogo, y la escucha activa. El respeto a los niños y sus opiniones. Y Albert Ellis y la terapia emotivo-racional, que también ya está escrita, trabajan a partir de cuestionar nuestros supuestos y nuestras presuposiciones acerca de lo que somos y lo que nos pasa, y de las razones por las que nos pasa. En la comunidad de diálogo se cuestionan los supuestos de sus integrantes, y aunque hay efectos terapéuticos, estos no constituyen la principal intención del facilitador. Y Donald Meichelbaum, él acuña esta cuestión de la reestructuración cognitiva. Entonces dice que tenemos, para ir mejorando como personas, identificar dentro de nuestra estructura cognitiva qué es lo que no está bien y reestructurarla. Y esto incluye mucho en la autoestima, en una autoestima sana. Y él habla de los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos. ¿Cómo fue nosotros? Reestructuración cognitiva. Bueno, en esta tercer módulo también se enfatiza hablar un poquito de lo que es el pensamiento de orden superior. Y en muchos programas para el desarrollo del pensamiento se habla del pensamiento crítico, pero se entiende como algo muy general.
En filosofía para niños, el pensamiento crítico se entiende como algo, como una parte del pensamiento de orden superior, porque hablamos y en la educación se habla de que necesitamos ayudar a que los niños sean más críticos. Y sí, en la propuesta de filosofía para niños sería ayudar a que los niños se involucren más en el pensamiento de orden superior. Pero este está formado de pensamiento crítico, creativo y valorativo. El mejoramiento del juicio, especialmente en la adolescencia, es de fundamental importancia para el sano desarrollo de la persona y especialmente para el desarrollo de su identidad. Los cambios físicos, psicológicos y cognitivos desencadenan procesos de pensamiento que llevan a acciones a veces impulsivas y de consecuencias impredecibles sobre el ambiente, sobre todo en la adolescencia. Entonces, para esto ayuda mucho el desarrollo del pensamiento de orden superior, y el pensamiento crítico tiene estas características fundamentales: es sensible al contexto, y esto quiere decir que cada vez que pensamos críticamente tenemos en cuenta las características de la situación en donde estamos y podemos establecer las diferencias con otras situaciones. Cada situación requiere de nosotros una acción diferente, no hay recetas. Es autocorrectivo porque en la comunidad de diálogo se supone que es donde se desarrolla. Yo pongo mis pensamientos sobre la mesa y puede ser que otros los critiquen, y al criticarlos me están ayudando a transformarlos, a mejorarlos, o a pensar en mejores razones para seguirlos defendiendo. Pero de todos modos, la crítica dentro de la comunidad de diálogo siempre es algo bueno. Un poco como lo que decía, se dice Juan Carlos, que si me critican con conocimiento de causa, con razones suficientes, pues transformo mis pensamientos, lo mejoro. Y si no creo que sean suficientes las razones de la persona que me está criticando, busco mejores argumentos para seguir defendiendo la postura que yo tengo. Y cualquiera de las dos vías por donde se vaya, el resultado es algo bueno. Está basado en criterios porque siempre que pensamos críticamente podemos decir qué razones tenemos para hacer o decir lo que decimos o hacemos. Y cuando alguien dice es que yo así me sentía y por eso lo hice o lo dije, no es crítico. O porque me dio la gana, pues menos es crítico. Cuando hay razones buenas para justificar algo, entonces es crítico. Es lógico porque trata de apegarse a las reglas de la lógica, ser correcto, ordenado, plantear conclusiones adecuadas a partir de ciertas premisas, construir argumentos sólidos. De todo eso se encarga la lógica. Y es racional. Racional en contraste con emocional, que vamos a ver que la emoción es más importante en el pensamiento crítico que en el, la emoción es más importante en el pensamiento creativo que en el crítico. No que haya de las dos, o sea, acá también hay emoción y en el pensamiento creativo también hay criticidad, pero digamos que hay más de lo racional en el crítico y más de lo emocional en el creativo. El creativo es autotrascendente porque el pensador creativo siempre trata de ir más allá de lo que es, de lo que está, de lo que ya existe. Y el pensador creativo se representa por el artista, ¿no? Es un representante típico del pensador creativo, el poeta, el escultor, el músico.
Entonces, el pensador creativo siempre trata de ser original, de hacer cosas diferentes. Y el pensamiento creativo es mayéutico porque ayuda a dar a luz cosas nuevas. La mayéutica era la técnica que usaban las comadronas, las parteras, para ayudar a dar a luz. Y de esto habla Sócrates porque su mamá era comadrona. El pensador creativo puede ser impulsivo, reaccionar ante un impulso, dar una pincelada por acá, o escoger un color por acá, o poner con par de música, con una reacción de a ver cómo se ve, a ver qué pasa. El pensador crítico nunca haría eso, es muy cuidadoso, sistemático, ordenado. Y también el pensador creativo puede guiarse al tomar una decisión en su intuición o en una corazonada. Me late que por aquí estaría bien esta cincelada. Y entonces es más emocional. Y entonces lo ideal es un equilibrio entre el pensamiento crítico y el creativo, porque entonces no es nada más racional o emocional, sino que va a ser razonable. Nos interesa formar personas razonables, no nada más racionales, fríos, calculadores, sistemáticos, ordenados, sería el pensador crítico, sino también con emociones, con intuición, con corazonada, con tratar de crear, de probar cosas diferentes, de imaginar cosas. Aquí la imaginación es muy importante, ahí falta poner la imaginación como un elemento muy importante del pensamiento creativo. ¿Y qué habías dicho? ¿Un equilibrio para lograr seres racionables? Razonables. El equilibrio entre estos dos sería la razonabilidad. El pensamiento creativo permite al adolescente trabajar con hipótesis, bueno, a niños y adolescentes, y poner a prueba las hipótesis con su grupo de pares, analizar las posibles consecuencias de diversos cursos de acción. El pensamiento crítico le permite reflexionar acerca de las posibilidades y llegar a una toma de decisiones más apropiadas. Esto también, no porque diga adolescentes, ahí me voy a poner niños y adolescentes, pero en la adolescencia estas capacidades ayudan a tomar mejores decisiones, y el no tener estas capacidades podría llevar a decisiones que cambian la vida de la persona, porque en la adolescencia se toman decisiones que son determinantes para el resto de la vida, como dejar de estudiar o seguir estudiando, como robarse el carro del amigo de los papás y irse a emborrachar y luego estrellarse por ahí, como embarazar a la novia o no. Todo este tipo de cosas que pueden marcar una vida son típicas de situaciones que pasan en la adolescencia. Entrarle a las drogas o no. Una pregunta, ¿se puede decir que el pensamiento creativo es más reflexivo que el pensamiento crítico o no? No, los dos son reflexivos. Los dos tienen una cualidad de reflexión. Sí. Okay. Eugenio, por ejemplo, en una comunidad de diálogo es como pertinente nombrar, dependiendo si ya es más madura la comunidad, decir, ¿estás teniendo un pensamiento creativo a los niños o adolescentes? Así como dices, me estás dando una buena razón, o me estás dando un contraejemplo. Lo mismo se puede hacer con comentar, si están teniendo diferentes características, ya sea reflexivo o creativo, ¿se puede comentarles así? ¿O no? Pues sí, pero ¿para qué? Sí, es que estaba pensando más bien en razón a que los niños, bueno, a mí me ha pasado al menos con esos grupos de entre 6 y 8 años de edad, de que les emociona el descubrir, ya sé dar un ejemplo,
Sí, eso está bien. Ajá. Pero entonces en esto, si ellos dicen, mi pensamiento es creativo, porque, y tienen como indicadores porque es creativo, Sí, un ejemplo de pensamiento creativo es ese ejercicio que viene en el primer módulo de todas las actividades del trabajo con hipótesis. O sea, que tomas la pelota, se pone un grupo acá, otro acá, y si yo fuera rana, entonces pues hay niños que tienen unas respuestas muy originales, ellos tienen más desarrollado el pensamiento creativo, y hay otros que es la respuesta que da el 70% de la gente si no son tan creativos. Por ejemplo, si está trabajando con un razonamiento analógico, que también tiene mucho que ver con el desarrollo de la creatividad, y le dices, el motor es al carro como el corazón es, pues a la persona. Eso es lo que te contestaría cualquiera. Y si uno te contesta una cosa completamente diferente, pero que tiene sentido, dentro de esa analogía, pues esa persona es creativa. Cuando se sale del patrón común. Sí, si hay niños así. Si hay niños así, aunque son los menos. Entonces no nos interesa formar niños y adolescentes súper racionales. Tampoco queremos personas que basen la toma de sus decisiones con base en lo que les dictan sus emociones, sino seres razonables. Y la razonabilidad sería el equilibrio entre la razón y la emoción, entre lo racional y lo emocional. Y Lippmann siempre dijo que debemos hacer a la emoción más inteligente y a la razón más emocional. La tercera dimensión del pensamiento de orden superior es la del pensamiento valorativo, toda el área del desarrollo del pensamiento ético, moral. ¿Por qué? Porque el desarrollo del pensamiento no se puede dar en un vacío moral. Entonces, ¿cuál debe ser la dirección moral del desarrollo del pensamiento? ¿Cuál es nuestra agenda oculta, que en la comunidad de Dios no está oculta, está descubierta? Pero sí tenemos ciertos valores que estamos proponiendo como mejores que otros, ¿no? Porque eso es a veces un error que dice, es que en la comunidad de diálogo cada quien forma sus valores. Sí, sí es cierto, pero dentro de un contexto que ya está cargado de valores. Pues no se vale que yo diga a otro niño, yo creo que tú estás mal porque me caes gordo y además tu papá se quedó sin trabajo y por eso tú no tienes razón. O sea, pues eso no tiene validez dentro de la comunidad de diálogo. No se puede respetar ese tipo de valor. Entonces, ¿cuál es esta dirección moral? Tiene como base el concepto de democracia, el sustento valoral de la educación para ser mejores físicos. Y dentro de este concepto de democracia, una democracia deliberativa, democracia solidaria, democracia social. Esos tres tipos de democracia encajan dentro de los valores que estamos promoviendo en la comunidad de diálogo. No encaja en una democracia liberal. ¿Por qué? Porque en una democracia liberal sí se supone que hay igualdad y que todo el mundo tiene los mismos derechos, pero se privilegia el individualismo y la competencia. Yo puedo salir adelante como individuo y lograr todo lo que pueda y lo que quiera, y si otros se afectan en el camino, a mí culpa. Y en una democracia solidaria o deliberativa eso no sería posible, porque se privilegia la cooperación y la solidaridad. Entonces, la igualdad es un concepto que está muy pegado al concepto de democracia, que define al concepto de democracia, y se trabaja con los niños desde preescolar en cuanto a la cuestión de género. Como el niño que dijo, las mujeres están hechas para ser hijos,
Ahí nosotros como facilitadores tenemos que cuestionar eso, pero cuestionarlo siempre hasta donde se pueda a través del grupo. O sea, no decirle al niño, ¿sabes qué? Que tú estás mal, no. O sea, ¿qué opinan ustedes, compañeros, del comentario de sus compañeros? De ellos va a salir los contraejemplos y el cuestionamiento a esa postura, en este caso machista. Entonces sí estamos promoviendo dentro de este concepto de igualdad, la igualdad de género, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas que tienen que ver con igualdad. Ahora sacaron, recuerdo que hicieron un libro para preescolar sobre equidad. Desde preescolar está bien hecho el equipo de la gente que lo usa. Qué bueno. Te digo, acá lo tenían ya. Son muy padres para preescolar. Me llegó ya en la escuela pensar en eso. Sí. Pero ya desde ¿no? A nivel federal. Pero no dando texto ni sustento filosófico. Desde jugar a pensar es muy bueno. Pueden usar comunidad de diálogo para trabajarlo. Lo hicieron dos personas que vienen de filosofía para niños, Angélica Satiro y Irene de Puig. Irene es de Barcelona y Angélica de Brasil, pero trabajan juntas. Pues ya lo distribuyó. La SEP lo distribuyó, pero así, pero no sin sustento. O viene muy breve. Bueno, no, siento que, porque como recibimos el curso, no tienen ni idea. En Michoacán no, el sindicato secuestró no. Es que es el programa, ¿no? Creo yo que ya los programas están maravillosos desde muchas perspectivas, por ejemplo, el programa escolar y todo, pero la aplicación es la que tenemos mucho trabajo por el bagaje que todos los docentes traen, ¿no? Y ha sido como muy difícil. Es que a nivel de investigación educativa tiene buenos equipos la Secretaría, al bajarlo. Sí. Empezando por las jefas de educación y las jefas de departamento, ¿no? Que no tienen, por los cursos famosos que no pasan de sus portafolios. O sea, nada que ver con eso. A nosotros nos dieron jugar a pensar. No, a ninguna escuela particular les sí, pero a los particulares no. Bueno, en mi caso teníamos que fotocopiar a las nietas. A nosotros no nos han dado el curso, pero nos dieron el libro de género preescolar. Estuvo muy bueno. Está bueno, buenísimo. Yo tengo todo el material. Sí. ¿Del libro? ¿El libro para...? No, a mí no me lo dieron. El libro y no, a mí me lo dio la autora porque primero era una fundadora de la escuela, me dio el libro. Yo tengo todo el material está buenísimo. Sí. Bueno, regresando al pensamiento valorativo. Sobre la equidad de género. Entonces, otra cuestión, perdón. Y Eugenia, algo que todavía hay mucho conflicto en cuanto a la parte de la evaluación de estas cuestiones valorales. Hay en este asunto de la planeación, habla mucho sobre esta cuestión de la transversalidad y cómo y todo, pero apenas estoy leyendo un documento de un hombre que se llama Guillermo Covarrubias, creo que es chileno, habla sobre este enfoque axiológico y de cómo él dice que hay que trabajar en todos los planes muy intencionadamente las cuestiones, los valores morales, pero no todos los valores morales, sino aquellos que son que no son tan rentables, dice él. Como, por ejemplo, la justicia, ¿no? ¿Cómo evalúas la justicia? Especialmente, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Y habla mucho también sobre esta cuestión de la calificación, ¿no? Y de eso que tú nos has mencionado muchísimo, de pues los conceptos, ¿no? De matemáticas y español, y si estás bien ahí, pues eres un frego, ¿no?
y que es ahorita una situación, pero que tenemos que la transversalidad no únicamente tiene que ver con la vinculación de las diferentes áreas, sino también de esta intencionalidad del trabajo de los valores morales. Sí, creo que formación cívica y ética en la primaria abarca también eso, los nuevos programas. Pero que muy tristemente, y es cierto, ¿no? O sea, hay mucha documentación, pero que finalmente se siguen realizando este tipo de evaluaciones pues arcaicas y pues que finalmente cuando llegan nuestros niños a las otras preparatorias, pues igual no pasa por eso mismo. Bueno, dentro de este concepto de democracia, de cualquier concepto de democracia, importa el voto de la mayoría, que las decisiones sean respetadas cuando es el voto de la mayoría, pero también importan los derechos de la minoría. Y cuando hay una situación o una decisión que afecta a los derechos de la minoría, lo que se plantea en el pensamiento de orden superior y en la comunidad de diálogo es que debe ser el diálogo razonado entre las diferentes partes afectadas, entre la mayoría que quiere decidir algo y la minoría que ve afectados sus derechos. El diálogo razonado o razonable sería la forma de solucionar el conflicto. No nada más decir, te fregaste porque la mayoría votó. Y luego un concepto que explica en gran parte la diferencia entre una democracia liberal y una democracia social o deliberativa o solidaria es el de justicia social. Porque a la democracia liberal no le interesa mucho el concepto de justicia social. ¿Por qué? Porque implica... ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta? Porque cuesta, sí, porque les cuesta a los que más tienen, ¿no? Les cuesta a los pocos privilegiados y por eso le hacen el feo a este concepto de justicia social, porque implica una más justa redistribución de la riqueza. Implica que el señor Slim nos dé a todos parte de lo que tienen. Claro. En Alemania van a pagar la deuda. Sí, los diputados, los empresarios, sí, que van a dar más impuestos para ayudar a pagar la deuda en Alemania. Alguna iniciativa de los empresarios. Sí, y aquí dicen que el empresario tiene mucho más dinero que todos los empresarios de Alemania. Sí, y es el que se beneficia con, o sea, no puede colaborar para pagar un poco de la deuda. Y en ese sentido, Mira, algo que me platicaban hoy en cuanto a las becas, eso sería muy importante hacerlo como escuela, y eso entra en... Nada, me vas a contar. Bueno, con esto sería como un resumen del pensamiento de orden superior, que es a donde queremos, o sea, es lo que podemos lograr si trabajamos bien en la comunidad de diálogo con niños y adultos. Por ejemplo, la competitividad. A mí me preocupa un poco porque si privilegiamos la democracia, la no liberal y todo esto, ¿cómo hacer a un niño competitivo sin pisotear un tercero? Porque sale una realidad. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo hacerlo competitivo? Pero ¿a qué te refieres con competitivo? O sea, un ejemplo. Por ejemplo, que pueda demostrar o que pueda demostrar sus habilidades sin que afecte a otros. Pues es que eso lo hacen de todos modos, ¿no? El otro día platicando tenemos unos servicios sociales de la Ibero Santa Fe en estos días aquí,
ya son terminales de licenciatura, pues son chicos de la Ciudad de México que pueden estudiar en Santa Fe, no son precisamente la parte de la sociedad excluida. Entonces, bueno, estaban maravillados y enamorados del proyecto, y una de los puntos críticos, bueno, al grado de decir que a ellos les gustaría mandar a sus hijos cuando los tengan, en vez de ir a un campamento a Canadá o a Europa, pues mandarlos a Chiapas, al Pequeño Sol, un tiempo, ¿no? Un año de intercambio, porque les fascinó cómo trabajamos y cómo vieron a los niños, pudieron platicar. Y uno de los puntos críticos que tenían era, me preocupa nada más cómo luego esos niños del Pequeño Sol, que son felices, crecen felices, aprenden felices, cómo luego se insertan en el mundo real, en donde la felicidad no es todo, lo verde no es todo, el currículum social no está siempre presente, ni las comunidades de diálogo seguras para los ciudadanos. Entonces, yo lo que les decía, de lo que alcanzo a ver, y no sé si es tu preocupación, es por los exalumnos que sí pasan el TEC de Monterrey, que sí pueden viajar como las citas de esta señora Michelle en el mundo sola hasta los 18, 17 años, ¿no? Que pueden enfrentarse al mundo sin enfocarse en quiero tener el puesto de director, sin enfocarse en eso, pero si lo quieren hacer, lo hacen. O sea, tienen habilidades para conseguir lo que quieren, para estudiar y pasar lo que tienen que, por fijarse el objetivo de su vida de hacer lo que se les dé la gana. Entonces, se enfocan en otra cosa, ¿no? No es voy a aplastar al otro, voy a competir, voy a sumar los puntos, voy a... No, quiero publicar, me voy a dedicar a publicar. Quiero, no sé si me explico, o sea, el enfoque de esos chavos es otra cosa. Pues además, los medios de comunicación se encargan de darles una dosis bastante grande de énfasis en la competitividad, en la competencia. Son competentes, pero y a ver no quién competentes. gana. Sí, hay un concepto que está desarrollando ahorita me acuerdo del nombre, que es el socialismo aristocrático, que es que cada individuo, entre ellos los estudiantes, se enfoquen en que todos tengan la posibilidad de hacer las cosas, que todos tengan las mismas oportunidades, acceso a el mayor número de puertas posibles en la vida, y que cada quien brille y llegue hasta la cúspide de lo que pueda llegar. Es decir, no todos van a tener los mismos resultados. Evidentemente va a haber personas con resultados mayores y resultados menores, pero todos partieron del mismo, con la misma, exactamente, con la misma base, y exactamente, anda, con la misma maleta de oportunidades, ¿sí? Pero enfocado tanto en el estudiante, que se preocupe de que su compañero, que su par, tenga la misma maleta que él, no nada más como escuela, como institución, como sistema, ¿va? Porque en ese sentido le quitas la responsabilidad al chavo del que está al lado. Entonces, entonces la democracia solidaria no le quita el que la gente va a llegar a ganar una medalla de oro, y eso no significa que excluyó al de al lado. ¿Por qué? Porque se entrenó de la misma manera, aunque nada más uno haya ganado la medalla de oro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la solidaridad de que todos tengamos las mismas oportunidades y partamos de una misma base, no quita el que yo logre más que tú, ¿verdad? Entonces va más o menos exactamente en algún campo, y yo brillaré más en uno que en otro, y tú brillarás, exacto, ¿no? Y se le llama el socialismo aristocrático. ¿Pero vas a ser feliz y tú vas a ser feliz? Sí. Sí, o yo te di la oportunidad de que fueras igualmente feliz que yo. Si no lo fuiste por... Exactamente. Exactamente. ¿Puedo compartir un ejemplo? Algo que pasó en preescolar y que coincido con, bueno, me parece que tiene que ver con lo que tú acabas de compartirnos. En una ocasión, vengo a este grupo, estaba segundo y tercero de preescolar, te comenté, Adelina, entonces me dice una niña, la maestra de inglés hace un trabajo con los huevos de Pascua, y entonces había un huevo de oro, y una niña encuentra el huevo de oro.
La maestra, los demás encuentran unos huevos blancos. Y la maestra lo que hizo fue que a la niña que ganó, pues, que encontró el huevo de oro, le dio una pluma de ave. Entonces viene Lupita y me dice, Gladys, los niños quieren hablar contigo. Y vengo y dice Julieta, le digo, ¿cuál es el problema? Me parece que es injusto. Digo, ¿qué es injusto? Mira, la maestra no estuvo bien lo que hizo. Le digo, ¿por qué? Porque yo encontré el huevo de oro y los demás encontraron el huevo blanco. Y entonces se me hace que es justo que entonces la maestra premia a todos porque todos nos esforzamos en buscar un huevo, ¿no? Y yo digo, wow, ¿no? Que fue la hija de Julián. Ajá. No, por supuesto, ¿no? Y yo, pues claro, ¿no? Y los demás niños también dando sus argumentos de que sí tiene razón, yo estoy de acuerdo, y bueno, se generó una discusión muy interesante. Finalmente, bueno, tuve que ir a hablar con la maestra. No. Pues fue a comprar más plumas o conseguirlas y les dio a cada niño una pluma por el esfuerzo, ¿no? Pero imagínate esta cuestión de... Pero además que lindo que la niña que lo ganó fue la que hizo ver injusticia, no uno. Y seguramente se sentía incómoda, ¿no? Claro, sí. Claro. Y que lo pudo expresar. Y además, qué padre que es una niña que ha sido el centro de su casa. Pues que ella se pueda poner también en la sensibilidad de mirar el esfuerzo de los otros, o sea, de centrarse egocéntricamente hablando, ¿no? También es como... Bueno, vamos a pasar a avanzar un poquito en parte de la base teórica. Ontología tienen en la página 8 un capítulo del libro de la otra educación que se llama La práctica de la filosofía en la clase. Entonces, les voy a pedir si pueden leer, ustedes lectura individual, pueden hacerla adentro o afuera, donde quieran, hasta la página 12, en donde dice el tema del cierre. Allí ya no. Sí, antes de donde dice el tema del cierre, en la página 8 a la 12. Y vayan, por favor, subrayando, anotando, tratando de identificar qué puntos importantes me viene ofreciendo esta lectura. Unos 20 minutos.